Hola, soy Tatiana Ordóñez, investigadora del Grupo Salud en Movimiento y continuamos con los tutoriales de revisiones sistemáticas generados para el semillero de investigación patoquinesis de la Universidad Santiago de Cali. En el tutorial de hoy les voy a explicar cómo se usa la estrategia de evaluación de los riesgos generada directamente desde el REN. En el video anterior les había explicado cómo agregar los artículos y agregar estas tablitas para que pudiéramos ingresar la información y automáticamente él me va a permitir hacer la calificación de acuerdo del riesgo de sesgo. Es importante tener en cuenta los criterios que se van a generar para saber si es bajo riesgo, alto riesgo o si no hay un riesgo claro en cada uno de esos, porque esto me va a permitir hacer la selección de bajo riesgo no claro y alto riesgo de sesgo. Entonces, por ejemplo, para esta primera, un riesgo bajo es cuando se usa una tabla de números aleatorios, un generador de números aleatorios por ordenador, se trabaja con cartas o sobres, lanzamiento de dados, entre otros. Alto riesgo cuando se hace, por ejemplo, una secuencia por fecha de nacimiento, por día par o impar o de acuerdo al número de historia clínica, o cuando, por ejemplo, se hace un trabajo por criterio del médico, preferencia del participante o asignación de acuerdo a la disponibilidad de la intervención, y se calificará como riesgo no claro cuando yo no tengo esas características que me permitan definir si lo voy a dejar como bajo o como alto, o cuando hay información incompleta. Es importante que de acuerdo a esa selección yo coloque acá el soporte o por qué lo califiqué con bajo de riesgo de sesgo. Esa para esta primera. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ir a mirar si se generó una secuencia aleatoria dentro del artículo de acuerdo a lo que acabo de escribir. Entonces yo acá tengo el artículo. Por lo general toda esta información la voy a encontrar dentro de los métodos y voy a mirar, por ejemplo, si acá me está hablando de algo de la selección, ese proceso de aleatorización para la inclusión de los resultados. Cuando yo voy leyendo, voy trabajando y voy mirando, por ejemplo, ¿qué se hizo? Entonces acá se usó una forma pues de aleatorización central usando un programa. Entonces yo copio esa información y aquí lo califico como bajo riesgo de sesgo, y la razón, la razón de que usaron este programa para generar el proceso de minimización o trabajo pues para hacer el proceso de aleatorización. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, el uso del programa o el uso del programa aleatorizado. Yo esto lo puedo adaptar de una vez en español o al idioma en el que yo esté escribiendo mi revisión sistemática. Para el segundo punto, que nosotros vamos a determinar también cómo se hace ese proceso de ocultación de la asignación. Entonces ahí nosotros vamos a determinar si es bajo riesgo de sesgo, si hay, por ejemplo, una asignación central, incluida asignación por teléfono basada en la web, si, por ejemplo, se está trabajando con farmacología y se enumera secuencialmente, o si se usan sobres sellados, oscuros y numerados. Es alta cuando se hace, por ejemplo, una asignación al azar abierta, cuando se usan sobres pero no son opacos y sellados, sino que y no están numerados de forma secuencial, cuando se hace pues por alternancia o rotación, por fecha de nacimiento, cualquier procedimiento que no esté oculto, y como tal, un riesgo no claro cuando yo no tengo esa información que me permita determinar cómo se ha hecho este proceso de asignación de la aleatorización. Posteriormente a eso determino si hay alguna característica respecto a esa ocultación de la asignación que me pueda permitir determinar. Pues yo reviso, y como no tengo información, o sea, me habla la aleatorización y que se usó ese programa pero no me describe este método, yo lo calificaría acá correspondiente al trabajo. Por ejemplo, si se hizo de un trabajo abierto, lo dejo entonces como
riesgo alto, si considero que no es claro para mí, colocaría un riesgo no claro. Y la razón de la elección. Posteriormente, para determinar el cegamiento de los evaluadores de los resultados, que es el que sigue, yo uso los mismos criterios. Entonces, para dejarlo como bajo riesgo de sesgo, si no hay, por ejemplo, un cegamiento o un enmascaramiento de la evaluación de resultados, pero los revisores creen que la medida del resultado no es probable, o si se ha asegurado que este enmascaramiento de la evaluación de los resultados es improbable. Se genera un proceso alto cuando no hay un cegamiento de la evaluación y es probable pues que esa medida de resultado o esos resultados estén dadas porque el evaluador puede estar influenciando hacia ese tipo de resultado positivo o negativo de acuerdo a lo que se esté trabajando, o si se ha realizado esa valoración pero es probable que se haya roto y que esta medida de resultados sea influenciada por ese riesgo de sesgo. Y no hay poco claro cuando no hay una suficiente información para permitirla en uno o en otro, o el estudio no aborda este resultado. Entonces, en este caso, nuevamente voy acá, hablo o busco el apartado donde esté trabajando lo del cegamiento o enmascaramiento. Y por ejemplo, acá nosotros encontramos que se hicieron las evaluaciones y que estas evaluaciones estuvieron enmascaradas. Entonces, con ese caso, yo lo califico y coloco la razón por la que esté generando esa calificación. Posteriormente, el que sigue, bueno, este se refiere a los participantes y el que sigue es muy similar, pero se refiere a los evaluadores. Entonces, si yo determino que las evaluaciones, lo que les acabo de mostrar de las evaluaciones, se refiere pues a la persona que está generando el proceso como tal. Si es externo, entonces coloco que se evaluó. Este anterior, por ejemplo, se hicieron evaluaciones enmascaradas. Este anterior lo podría dejar acá como bajo, porque pueda que el proceso, como es una medida terapéutica orientada a tareas, pues que la intervención sea muy similar a la que se esté generando del control y que este desenlace no me esté perjudicando, o si efectivamente yo digo no es muy claro y pueda que los participantes sí se hayan sentido motivados y eso me esté influenciando en alguno de los resultados, dejarlo como no claro, de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Para las evaluaciones, entonces, riesgo bajo cuando no hay cegamiento de la evaluación, los resultados creen que pues la medida no es probable que esté influenciada, o cuando se ha asegurado que el cegamiento de los resultados de la evaluación de los resultados. Cuando no hay cegamiento para alto, pues cuando no hay cegamiento y es probable que esta evaluación sí me esté influenciando los resultados, o cuando se ha roto, muy similares a los anteriores. Y para poco claro, cuando el estudio no aborda este resultado o no tengo los criterios suficientes para poder hacer la calificación. El que sigue, que es datos de resultados incompletos, pues este sesgo de desgaste o este sesgo se hace debido a la cantidad de datos o reportes incompletos. Entonces, aquí se refiere a que, por ejemplo, se haya procesado información de forma incompleta o se hayan obviado medidas de desenlace que se han descrito en los materiales y métodos que se iban a trabajar. Entonces nosotros hacemos la misma calificación y, por ejemplo, para un riesgo bajo, si no hay datos de resultados faltantes, o sea, toda la información se procesa, si es poco probable que los motivos causantes de los datos de resultados se relacionen con el resultado verdadero, por ejemplo, que pues haya de pronto algún dato en estudios muy grandes que pues esa pérdida se pueda justificar. Cuando hay datos de resultados faltantes equilibrados con respecto a los números, tanto del grupo de intervención como grupo de control,
similares para los datos faltantes entre los grupos, o sea, pérdidas similares entre los dos grupos. Para los datos de resultados dicotómicos, la proporción de resultados comparados con el riesgo de evento no es suficiente para tener una repercusión clínicamente importante sobre la estimación de este efecto. Para datos continuos, si el posible tamaño del efecto, ya sea diferencia de medias, entre los resultados faltantes no es suficiente para tener una repercusión entre los grupos, o sea, hay unos datos similares, homogéneos entre ambos, y si los datos faltantes se han imputado mediante métodos apropiados. Eso sería un bajo riesgo de sesgo. Un riesgo no claro es cuando nosotros no tenemos pues esa suficiente información para determinar o no se abordó ese resultado, y alto cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que hay razones que causan que los datos faltantes estén relacionados con el resultado verdadero, que hay desequilibrio entre estos números o entre estos dos grupos. Cuando son dicotómicos, que la proporción de resultados sea muy alta y puede inducir un sesgo clínicamente relevante para estimar ese tamaño de efecto. En continuos, cuando también se haya estimado un sesgo porque hay una diferencia muy grande entre los grupos, cuando se hace ese análisis de cómo se trató de forma significativamente diferente a la intervención, entonces cuando se procesa la información de forma diferente, o cuando se hace una aplicación inapropiada. Entonces yo me voy a determinar en mi estudio lo que me está trabajando, por ejemplo, dentro de la inclusión de los participantes en cada uno de los grupos. Voy a determinar cuántos resultados están procesando y si hay una similitud entre lo que me está trabajando un grupo de intervención con un grupo de control dentro del proceso, y si esos resultados, esas medidas, pues no me están generando una diferencia entre un grupo del otro introducido por el sesgo. Entonces eso es donde lo reviso, pues cuando yo voy a determinar mis resultados y mi tamaño de grupo, que sean similares y que no me vaya a generar un proceso estadístico muy dispar o muy diferente de acuerdo a la información que yo vaya a procesar de uno respecto a otro. Bueno, y para este penúltimo riesgo, el de reporte selectivo, yo debo tener en cuenta la búsqueda del protocolo del estudio. Entonces, yo miro en lo reportado dentro del estudio si se cuenta con el registro. Por lo general también está en el protocolo o está al final, o algunos inclusive dentro del resumen incluyen si se cuenta como tal con un registro. Entonces yo busco, acá me está diciendo dónde, y yo voy a determinar cómo recupero ese registro, y con base en ese registro determino, por ejemplo, cuáles fueron las medidas de desenlace que ellos querían trabajar, cuántas personas iban a participar, cómo iban a organizar el estudio, cómo iban a hacer pues el contacto de la información, qué hipótesis tenían, y si como tal lo que está escrito en este protocolo fue lo que se publicó y se publicó de manera completa, y si algo se afectó me están generando el reporte o me lo incluyen como tal dentro de las limitaciones. Muchos de los ensayos van a tener la posibilidad de hacer este proceso para yo poder calificar este riesgo. Entonces es bajo riesgo cuando el protocolo está disponible y todos los resultados preespecificados, tanto primarios como secundarios, del estudio se describieron de una forma preespecificada, o cuando no está disponible el protocolo, se deja dentro del estudio claro que las publicaciones incluyen todos los resultados esperados. Alto riesgo de sesgo cuando no se describieron todos los resultados primarios del estudio, cuando se describieron, por ejemplo, subescalas, o sea, procesa una subescala de forma incompleta y no se ha preespecificado, cuando, por ejemplo, no se justifica por qué no se procesa parte de alguno de los resultados primarios, o no hay como una información para determinar por qué no se hace, cuando la publicación no incluye resultados para una medida clave que era de esperar que se describiera aquí. Y en el caso de un riesgo poco claro,
cuando yo determino que no tengo pues los criterios para poder generar con una suficiencia un bajo riesgo de sesgo o un sesgo alto. Entonces yo hice la revisión y encontré que se cumple con lo determinado dentro del protocolo. Finalmente, para la última opción, estos son sesgos debidos a otros problemas no abordados en los apartados anteriores, pero hace referencia a, por ejemplo, un alto riesgo de sesgo sería que hay una fuente potencial de sesgo con el diseño, un desequilibrio inicial extremo o presencia de fraude o algún otro problema. Y como bajo riesgo de sesgo cuando todo pues está libre o no ven como algún problema dentro de la publicación, y para un riesgo poco claro cuando hay una información suficiente para evaluar si hay un riesgo importante o hay una sospecha. Entonces yo genero como tal este proceso de evaluación con todos los artículos incluidos dentro de mi análisis cualitativo. Bueno, cuando yo ya he terminado, puedo completar la información, puedo, por ejemplo, generar o agregar más información que yo requiera, y es importante hacer eso con todos los artículos que yo he incluido dentro del proceso de revisión o dentro del estudio para poder generar las tablas. Entonces yo voy haciendo esta calificación por cada uno. Cuando ya tengo toda la información, entonces voy acá a las figuras, le doy agregar figura y le puedo dar las dos opciones, una para riesgos de forma de gráfica individual y una donde me va a generar el grupal. Entonces vamos a señalar esta primera y le doy finalizar. Y aquí ya me muestra la figura con el resultado de todos los sesgos incluidos dentro del estudio de forma compilada, que me va a permitir determinar cómo es la calidad metodológica pues, de los artículos incluidos. Cabe recordar que los artículos que están incluidos aquí ya han pasado un filtro por revisión previamente y cumplen pues, con los criterios mínimos para trabajar. Y lo que acá me empiezan a generar por colores es los riesgos bajos, los no claros y los riesgos altos. Vuelvo a agregar la segunda figura, le doy clic aquí y le puedo agregar ya la información de cada uno de los estudios. Le doy siguiente, le doy finalizar y ahí ya nos va a aparecer como tal el resultado por cada uno de los estudios incluidos. Y aquí tenemos la evaluación de cada uno de los sesgos, de los riesgos de sesgo efectuados y los resultados por cada uno de los artículos incluidos. Aquí igualmente me da la posibilidad de, con doble clic, copiarlo o guardarlo como una imagen y agregarlo a la construcción que yo vaya a generar pues por fuera del reino. Eso es lo correspondiente a evaluación de los sesgos.